Hola, buenas tardes para todos. Bueno, vamos a hablar de las 5 leyes biológicas, información que es fundamental que les llegue a todos. Voy a ir grabando esporádicamente y con la mayor frecuencia posible. Hoy les voy a dejar grabadas la primera ley biológica y la segunda ley biológica. Sí, cada una en un video correspondiente, para que ustedes puedan verlos, escucharlos, analizarlos, informarse, conocer, tener autonomía sobre su propia salud y además compartirlos con sus seres queridos. Las leyes biológicas fueron descubiertas por el doctor Hammer, el doctor Riker Hammer. Se llaman leyes porque todos sus trabajos fueron certificados por 3 universidades en Alemania. Además, son leyes porque son observables, comprobables y verificables en un 100%. Todo lo contrario a lo que nos está dejando la medicina tradicional, que son hipótesis y teorías. Bueno, hoy vamos a hablar de la primera ley biológica, o llamada ley férrea del cáncer, que no por llamarse así aplica solamente al cáncer, es para cáncer y enfermedades afines, es decir, aplica para todas las denominadas enfermedades. Antes, la medicina tradicional, que ya es antigua, denominaba enfermedades al conjunto de signos y síntomas que se expresan en nuestro organismo. Entonces así los médicos nos han dicho que estamos enfermos. En realidad este conjunto de signos y síntomas no es más que un programa especial biológico y sensato, es decir, con un pleno sentido biológico. Cuando alguien vive, y a todos nos ha pasado, un suceso dramático con determinadas características que después les voy a detallar, y su psiquismo no puede encontrar una solución, no puede responder, no tiene herramientas para poder gestionar este acontecimiento, entonces directamente es nuestra biología la que toma el mando, haciendo que se produzcan algunas modificaciones en el organismo, pero estas modificaciones no son más que con la finalidad de mejorar nuestras posibilidades para poder resolver este conflicto. La primera ley biológica o ley biológica, la ley férrea del cáncer, tiene 3 criterios. El primer criterio nos dice que para que se ponga en ejecución este programa especial y sensato y con pleno sentido, tienen que suceder 3 cosas. Este acontecimiento sea altamente dramático para nosotros, que sea inesperado, o sea, es algo que nos toma totalmente desprevenido, es algo que no veíamos venir en nuestra vida, y que sea vivido con un sentimiento de aislamiento, vivido en soledad. No necesariamente esto implica que en el momento que esto ocurre estamos solos, sino que tiene que ver con que no pudimos expresarlo o no encontramos con quién poder compartir eso que estábamos sintiendo. Esto se llama, Hammer lo ha llamado choque biológico, y esto da lugar a un DHS. DHS es el síndrome de Dirk-Hammer. En honor a su hijo muerto fue que le puso este nombre. Este DHS
afecta simultáneamente, y esto es una tríada que se cumple siempre, afecta simultáneamente a la psiquis, al cerebro y al tejido u órgano. Por ejemplo, un hecho inesperado, dramático y vivido en aislamiento es que recibamos una carta de despido en el trabajo, o que lleguemos a casa y encontremos a nuestra pareja con otro, con otra. ¿Mm? El segundo criterio de la ley férrea del cáncer nos dice que el contenido es la emoción, la vivencia, el contenido del conflicto es el que determina en qué lugar del cerebro se forma ese foco de Hammer. Este foco de Hammer es totalmente visible en una tomografía y se ve como unos anillos concéntricos en forma de diana. En la parte exacta del cerebro que tiene el comando de determinado órgano o tejido, en la parte exacta, porque en nuestro cerebro está el control de todo nuestro organismo, porque todo sucede en el cerebro y luego a nivel orgánico. Fíjense ustedes que los médicos han llamado a estas imágenes que se ven en las tomografías, aún hoy lo siguen llamando artefactos. En su momento, el doctor Hammer se dirigió a la empresa Siemens, que era la mayor proveedora de tomógrafos, y ellos le corroboraron que esas imágenes eran absolutamente certeras, aún tomando tomografía desde diferentes ángulos, aparecía siempre, siempre la misma imagen en el mismo lugar. Antes de que se produzca la manifestación o la modificación en un órgano o en un tejido, primero lo que se va a ver afectado es lo que se llama el relé cerebral, es decir, es ese circuito que tiene el gobierno, el comando de ese órgano o tejido. Por ejemplo, si vivimos un conflicto de miedo a la muerte, se va a ver afectado en el tronco cerebral el relé que controla nuestros pulmones. El tercer criterio nos cuenta que todo programa especial y con pleno sentido biológico se va a desarrollar en forma simultánea en la psiquis, el cerebro y el órgano, por lo que de acá queda clarísimo que no existen enfermedades emocionales. Acá cuando se habla de esto se hace agua por todos lados. Cuando se dice enfermedades psicosomáticas se hace agua por todos lados. No hay enfermedades emocionales, no hay enfermedades psíquicas, no hay enfermedades psiquiátricas. Todos son programas biológicos que afectan de manera simultánea a la psiquis, al cerebro y a algún órgano. Entonces, ¿qué pasa cuando sucede esto? Nuestra psiquis va a cambiar el ritmo, es decir, nosotros funcionamos de acuerdo a una eutonía, tenemos un ritmo que es diurno-nocturno, ¿sí? En el ritmo diurno, nuestro funcionamiento orgánico está controlado por el nervio simpático. Durante el descanso, ritmo nocturno, el funcionamiento orgánico está controlado por el nervio vago. Ahora, ¿qué pasa cuando se produce el DHS? Nuestra psiquis hace que ese ritmo cambie y entonces pasamos a estar en el ritmo diurno las 24 horas del día, es decir, pasamos a estar en un estrés permanente. El cerebro y el órgano correspondiente a ese relé cerebral van a estar siempre en fase activa. Una vez que se llega a la resolución del conflicto,
va a haber una modificación y la resolución del conflicto también se da simultáneamente en los 3 niveles, entonces vamos a pasar de la fase activa a la fase de reparación. La fase activa nosotros la llamamos simpaticotonía por nervio simpático y la fase de reparación la llamamos vagotonía por el nervio vago. Entonces, la fase activa se va a dar en los 3 niveles simultáneamente y la fase de reparación se va a dar siempre en los 3 niveles al mismo tiempo. Tengan en cuenta esto, importantísimo. Esta ley aplica para todas las enfermedades. La nueva medicina germánica o ciencia curativa germánica, o como se la conoce en España, la ciencia sagrada, en Alemania se la llama, el nombre es la Germanische Heilkunde, es algo que todos podemos aprender. Si en cada hogar hubiera conocimiento de las 5 leyes biológicas, no habría miedo y cada ser humano tendría soberanía total sobre su salud. Todos podemos vivir sin miedo. Muy bien. Acá abajo en los comentarios les voy a dejar los enlaces. Pueden seguirme en Telegram, pueden seguirme en Instagram y en mi página de Facebook. Bueno, hasta el próximo video. Gracias.